están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Estaba haciendo un seguimiento sobre algunas inversiones en obras públicas, principalmente vinculados al área marítima, entre esos el puente de Chiloé en Chile, algunas inversiones vinculadas a los trenes que van a llevar carga de un océano a otro, como el tren bioceánico de México, y me aparece, sin duda alguna, el puerto más importante que se va a construir en el Pacífico, que es el puerto de Chancay. Pero me lleva una sorpresa, porque esta inversión de COSCO Shipping, que es la empresa que se adjudicó el puerto de Chancay, está siendo detenida y cuestionada. Y hay unos requerimientos judiciales referidos a la libre competencia que podría estar siendo vulnerada por la exclusividad que se le está dando a la empresa que está realizando esta concesión. Esta es una noticia de hace unos pocos días. Entonces, mi pregunta, más allá de entender cuál es el requerimiento que se hace, es ¿a quién le conviene que el puerto de Chancay no esté funcionando? Uno podría entender que no hay ningún interés desde el Perú en que esta obra no se inaugure en el mes de noviembre, cuando sea la PEC en Perú, y a la cual está invitado el primer ministro presidente, ¿cierto?, de China. Pero podría ser que la competencia del puerto de Chancay, Corio o Corio, esté interesada en que este puerto no siga desarrollándose, ¿cierto? Porque las empresas y los estados que representan esas empresas son distintos y tienen conflictos. Uno es Estados Unidos y otro es China. Pero también podríamos especular que los intereses son de los otros países que tienen algún temor en que este puerto se desarrolle, entre esos Chile. Y también hay otros intereses que podrían ser de aquellos países que hoy sostienen la carga mundial, y entre esos el principal es Panamá y Estados Unidos con sus puertos. Y entonces mi reacción de hoy es el tratar de saber y poder descubrir quién es el interesado en que el puerto de Chancay no funcione y quién está detrás de la detención de su inauguración. Veamos. Podríamos decir que esta es una reacción conspirativa, ¿cierto? Vamos a ver quiénes conspiran contra el puerto de Chancay. Me pueden anotar sus comentarios si es que tienen algún antecedente más. Me han servido mucho los posteos que dejan en la cajita de comentarios, donde me dan algunos nuevos datos. Pero es llamativo esto del problema de Chancay, cuando uno entendería que, superado los inconvenientes que puede haber tenido su proyección, ¿cierto?, tanto en lo social, en lo ecológico y también en la ubicación, supongo que habría una disputa de saber en qué lugar lo iban a instalar, ya comenzada la construcción, lo relevante era terminarla pronto, en los plazos convenidos, y comenzar a desarrollar la logística que se necesita para el puerto. Porque seamos claros, el puerto no va a servir de nada si no hay carretera, si no hay tren y si no hay bioceánico. Entonces, veamos lo que nos cuentan como introducción en Tenemos que Hablar, un programa del comercio, donde nos clarifican la importancia y qué ha sucedido con el puerto de Chancay. Controversias y tensiones que se están dando con la mega inversión del puerto de Chancay. Esta es una obra liderada por la empresa COSCO Shipping que se inauguraría el próximo noviembre, es decir, en noviembre de este año. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas con el puerto de Chancay? La Autoridad Portuaria Nacional sostuvo que se debe anular un acuerdo que existe entre esta entidad y la empresa, que se aprobó hace 3 años porque contraviene la ley del Sistema Portuario Nacional. ¿Qué cosa autoriza este acuerdo? Que el sector privado pueda suscribir contratos para la administración de infraestructura portuaria. En la demanda, la autoridad portuaria, la APN, también advirtió que la ley establece como lineamiento esencial la promoción de libre acceso, la leal competencia y la libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios, y por ello se denuncia que la exclusividad al consorcio chino-peruano, a COSCO Shipping, iría en contra de este concepto. Veamos, lo primero es que ya sabemos que es un consorcio chino-peruano. Lo otro, que quien hizo el requerimiento es la autoridad portuaria. Entonces la duda desde afuera, recuerden que yo estoy en Temuco, Chile, es, ¿pero la autoridad portuaria no fue la que autorizó esta construcción? ¿O fue una unidad vinculada a obras públicas? ¿O fue otra unidad estatal?
Y el argumento que nos están informando es que el requerimiento tiene que ver con la libre competencia, es decir, con la utilización exclusiva que tendría este consorcio chino-peruano del puerto. Entonces, lo primero es, ¿por qué la autoridad portuaria se dio cuenta ahora del contrato que se suscribió antes? Mi pregunta desde afuera es, ¿tiene que ver con el cambio de gobierno? ¿Tiene que ver con quienes estaban en esa autoridad portuaria cuando se suscribió el convenio versus los que están hoy? Porque si fue así, hay temor de que se haya vulnerado la ley, tal vez porque hubo intereses contrapuestos, es decir, intereses creados desde los que autorizaban con los que estaban autorizando, que sería este consorcio, o si esta respuesta a la autoridad portuaria tiene que ver con nuevos antecedentes. Alguna investigación donde se descubrió, por ejemplo, que pudo haber corrupción y que se autorizó el puerto porque, en definitiva, hubo un hombre del maletín que venía de muy lejos que logró esa autorización. Entonces, la primera hipótesis es que podría ser un nuevo análisis producto de las modificaciones de la autoridad portuaria. Usted me va poniendo ahí si efectivamente eso se ha discutido o no, porque yo estoy especulando con la información que veo de los videos y no estoy en Perú. Busca, o digamos, el acuerdo que se firmó autoriza a COSCO Shipping a tener los servicios esenciales, a manejar los servicios esenciales del puerto. Ante esta situación, el consorcio, que además se conforma por la naviera china COSCO Shipping, que tiene el 60% de participación, y la minera peruana Volcan, con el 40% de participación, viene a analizar. Ahí hay otro punto. Yo no sabía que la empresa china tiene el 60% y la minera tiene el 40%. Yo no sé cuál es la configuración de esa empresa minera, si que efectivamente son solo capitales peruanos o tiene también injerencia otro país, ¿cierto? Que en este caso sería China. Pero hay inversiones en Chile donde se ha resguardado que esa inversión que afecte un poco a las obras públicas, la empresa extranjera no supere el 50%. Es decir, que Chile mantenga el control. Pasa con el litio, por ejemplo. O que empresas chilenas mantengan el control. Entonces, no sé qué opinan ustedes de que Chancay tenga un porcentaje de participación en la empresa que lo está realizando de un 60-40. ¿Les parece adecuado? ¿O producto de la gran inversión había que entregar el 60% de la administración porque si no la obra no se iba a realizar? Entonces sigamos escuchando porque hay muy buenos antecedentes, ¿cierto? Ya sabemos cómo se configura la empresa, qué empresas participan. No sabemos todavía cuál es la estructura de esas empresas, porque a veces uno cree que esa empresa, por tener una bandera de un país, representa esos intereses, pero pueden ser grupos de inversión, ciertos fondos de inversión que representan a otros países. Nos podemos llevar sorpresa. ¿Qué sucede con esto? Sigamos escuchando porque van a contar qué va a hacer COSCO si este proyecto se traba. Las medidas legales que se van a tomar. Carlos Tejeda, el exgerente general de este consorcio, ha señalado que COSCO viene evaluando los impactos de esta medida, que digamos, todos los impactos que se están produciendo con el desarrollo del proyecto, para ver qué decisiones se pueden tomar desde el punto de vista empresarial, con el riesgo de que se detenga la inversión si no hay exclusividad y si no se cumple esta gestión de lo esencial que quiere manejar el consorcio. Para abordar este tema hoy tenemos dos invitados. Le doy la bienvenida primero a Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad TESAN, quien ya se encuentra conectado con nosotros. Bienvenido, Edmundo, muchas gracias por estar esta mañana en Tenemos que Hablar. Bueno, veamos la opinión del mundo académico, cierto que puede ser una opinión desinteresada. Aquí también hay que saber quién financia las universidades de donde se hablan, ¿cierto? Porque acuérdense que esta es como una reacción media conspirativa, vamos a pensar que todos están confabulados. Pero nos van a dar nuevos antecedentes, que es lo interesante para saber por qué pasa esto, porque yo les reitero, yo estaba viendo cómo iban el desarrollo de obras vinculadas al mar, ¿cierto? El bioceánico en México, el puerto de Chiloé en Chile, y me aparece nuevamente el puerto de Chancay, que tiene dificultades. Dije, pero ¿cómo si no lo van a inaugurar en noviembre? Entonces veamos qué nos dice este experto. No, gracias a ti. Y quería empezar con una pregunta muy sencilla, pero para ponernos a todos en contexto. ¿Qué tan importante económicamente es que el puerto de Chancay se esté construyendo en Perú?
A ver, el puerto de Chancay es una de las obras más importantes de los últimos años y el componente más representativo es que sería 1.5 veces más grande que el puerto del Callao, por un lado, y por otro lado permitiría que barcos con una capacidad mayor a 18.000 contenedores puedan de alguna manera descargar en este puerto porque el calado no es mucho mayor. Y lo otro es que contribuye. Y ese es un punto, ¿ah? Porque la preocupación que hay en Chile es que nuestros puertos no tendrían la capacidad para recibir barcos de la envergadura que recibiría el puerto de Chancay. Y si de poder hacerlo, implicaría mucha inversión, porque habría que dragarlo, ¿cierto? Yo entiendo que es sacar parte del material que va acumulándose para que estos barcos entren. Y por lo tanto la inversión que requiere Chile para tener un puerto de esa envergadura es enorme y naturalmente lo tiene el Perú. Y lo otro porque nosotros estamos más al sur y ellos están más al norte. Entonces la estrategia portuaria en Chile está preocupada por esto. Entonces esa es la otra hipótesis. A Chile no le interesaría que este puerto se demorara un poco y que en cierta medida esta inversión china mirara hacia el sur y dijera, no, sabes que mejor han habido mucho inconveniente y voy a hacerlo en Chile. Puede ser una posibilidad. Sigamos escuchando. Iría a poder desconcentrar, ¿no es cierto?, el tráfico que hay en el Callao, porque además, al ser una obra que ha partido de cero, se está de alguna manera incorporando los temas logísticos, es decir, hay un componente de una zona representativa para la carga y descarga, ¿no? Y eso de alguna manera facilita todo el manejo movimiento portuario, ¿no? Ahora, lo que se sabe es que es una inversión que no es poca cosa, son 1.300 millones por lo menos al inicio del proyecto y estaría listo en noviembre. De hecho, incluso se ha dicho que Xi Jinping, el presidente chino, vendría a esta inauguración también en el marco de la PEC. ¿Se trata del puerto, cuando esté listo, por supuesto, más grande del Pacífico? No solamente sería el puerto más grande del Pacífico, sino además es el puerto que en realidad es el más estratégico para la ruta de la seda. No, porque aquí tenemos dos posibles hipótesis. Sería Chancay inaugurado el puerto más importante del Pacífico. Por lo tanto, los otros competidores, puertos o alternativas al traslado de carga del Atlántico al Pacífico estarían interesados en que este puerto no funcionara. Entre esos los puertos que tiene Estados Unidos y el Canal de Panamá. Porque no les convendría que esta ruta posibilitara la conexión con el Atlántico. Uno dice, pero si es un puerto que va a estar en Perú. Sí, pero la idea es que logísticamente se vincule con un bioceánico, una carretera o una línea férrea que lleve los productos que se descargan o traiga productos desde el Brasil, por ejemplo, en el Atlántico. Y hay otra cosa que dice Edmundo Lizarzaburu. Bueno, y hay otra cosa que dice Edmundo, que es parte de la ruta de la seda, que es una estrategia comercial que tiene China para lograr la conexión entre el Asia, Europa, África y en este caso Sudamérica. Y por lo tanto estratégicamente es una de las medidas políticas internacionales económicas que tiene China. Y eso no le interesa a Estados Unidos. Lo que quiere Estados Unidos es que no exista este cambio hegemónico entre que ellos son la primera potencia mundial a esta segunda potencia que está teniendo una penetración importante en Latinoamérica. Entonces puede ser que a ellos o a los puertos que representan ellos no les convenga que Chancay se inaugure. Es decir, que tenemos varios otros personajes que podrían estar detrás de esta conspiración que lo que quiere es que no funcione el puerto de Chancay. La competencia de puertos o el Canal de Panamá o la hegemonía política del mundo a través de la disputa entre China y Estados Unidos. Sigamos escuchando el mundo. La ruta de la seda es la ruta hacia Asia. Hacia Asia, correcto. Entonces, ¿qué generaría? Generaría un tráfico representativo y una ventana para poder, de alguna manera, volver a convertirnos en el hub de Latinoamérica. Pero acá hay un componente importante. Esta inversión podría llegar a 3.500 millones, pero hay algunos componentes que pueden, de alguna manera, no hacer eficiente esta inversión. Y el componente más importante es cómo llegar a Chancay. Perdón. Entonces, sí es fundamental que la infraestructura vial permita, ¿no es cierto?, que los productos, la exportación, la importación pueda desplazarse sin mayor congestión hacia Chancay, y eso va a representar una necesidad de ampliar la capacidad vial en el Perú y en esa zona, sobre todo,
¿no? En el más breve plazo, que no sea pronosticado, que no sea incluido, porque además tiene que analizarse no solamente el tamaño de la pista, los carriles, sino además la potencial carga que va a ir pasando y el tráfico que se va a generar. Y eso es fundamental para dar este dinamismo y que la capacidad instalada del puerto de Chancay pueda ser utilizada, digamos que en el más breve plazo. Y también, Bueno, entonces ahí ya sabemos cuáles son la importancia que tiene Chancay, cuáles son la problemática que plantea lo logístico, pero ya podemos tener alguna especulación sobre lo que trata el video. Es saber a quién le interesa que Chancay no funcione. Porque uno podría decir, al Perú le interesa. Y le podría interesar a los países que van a trasladar su carga, pero ya sabemos que pueden haber otros intereses. Entre esos, la competencia de los puertos, que en este caso estaría Chile, Estados Unidos, la competencia de las otras infraestructuras que quieren trasladar carga desde el Atlántico al Pacífico, como podría ser México y como podría ser el canal de Panamá, uno por el canal y otro por el tren bioceánico, y también como podría estar este componente de hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, y también local, entre el puerto de Corio o Corio y el puerto de Chancay. Entonces vamos a ver qué se comenta de qué es lo que gana en cierta medida Perú con el puerto y qué estaría perdiendo si este puerto no llega a inaugurarse. ¿Veamos? Bueno, y veamos qué puede perder el Perú o qué puede ganar si el puerto no se inaugura cuando corresponda o esperemos que no se llegue a construir. Entonces vamos a ver lo que dice Polo Monzón, que es un consultor de desarrollo de tecnología e infraestructura en Exitosa. Oye, a propósito de esto, me comentan mucho que, oye, ¿por qué ves videos de tal o cual canal? Veo otro porque este canal está en pro o en contra del gobierno. Entiendan que yo no soy peruano, estoy en Temuco, una ciudad al sur de Chile, y yo veo los videos que me van apareciendo y no sé cómo está construido o cuáles son las líneas editoriales o cuáles son los intereses de cada uno de los canales que hay. Sí sé los que pasan en Chile y sé que hay concentración, ¿cierto? Y que efectivamente algunos medios apoyan o no ciertas obras porque representan o no al gobierno. Entonces, no me resten tanto con eso. Pero veamos qué pasa acá porque hay unos datos que nos pueden ayudar a entender también quién está detrás de este problema que puede retrasar la inauguración y esperamos que no afecte nada más del megapuerto de Chancay. Escuchemos. Y los otros números son cuánta inversión podemos captar como país. Ya te hablo cuánto se puede mover, pero cuánta inversión podemos captar. Y hemos sumado en inversiones, primero del orden social, porque para que esto funcione, tienes que hacer inversión en vivienda, en agua, en salud, en educación. Ese es el aporte del Estado. Ese es un gran... Miren, aquí podríamos especular de que algunos gobiernos que están por terminar, ¿cierto? Justo les falta un año, un poco para terminar, y saben que no van a volver a gobernar su coalición, no quieren que estas obras a veces progresen porque dicen, oye, yo hice todo el trabajo y va a cortar la cinta a otro. O también el tener que invertir en todas las mejoras que estaba hablando Polo Monzón con respecto a las mejoras sociales, carreteras, educación, puede implicar el distraer fondos para otras inversiones o algunos bienes o servicios que sean de más rápida inauguración, cosa que me sirvan para que mi coalición pueda tener un mejor resultado durante la próxima elección. Entonces uno podría ser mal pensado y decir, al gobierno actual no le conviene tal vez que se demore esto porque no se va a inaugurar. Yo no sé si en la fecha de inauguración, cuando sea la PEC, va a estar el actual gobierno peruano o no quiere incurrir en estos gastos. O tal vez están haciendo un proceso de negociación donde esta traba sea el que sabe que nosotros calculamos mal y ahora necesitamos un poquito más de dinero para lograr también doblarle un poquito la mano a los inversores chinos. Que hay que tener cuidado porque esta inversión es enorme para Sudamérica, pero tal vez no lo sea tanto para China y pueda decir, no, saben que hay mucho problema, me voy a otro lado. Sigamos viendo. Paquete que hay que cubrir y seguridad ciudadana, clave para que esto funcione. Entonces tú das el clima ideal para que vengan las otras inversiones que son de un orden mucho más grande y mucho más importante. Acá ya vienen los grandes jugadores del hidrógeno, los grandes jugadores de las renovables. No, pero eso es energía. Tecnológicos. Pero por supuesto el desarrollo... Miren, y aquí tenemos otros personajes que se nos han olvidado. Primero, Chile tiene una gran proyección en hidrógeno verde con aportes alemanes. Entonces podría uno especular a las inversiones alemanas
y el hidrógeno verde no le interesa que este puerto está tan alejado, porque acuérdense que el hidrógeno verde, por decirlo así, produce energía y el envase y la lleva a donde se necesita. Necesitan un puerto más cercano. Pero puede ser que ese puerto no tenga la capacidad, no sea solo financiable con el hidrógeno, tenga que tener algo más. Pero también se habla del desarrollo medioambiental. ¿Qué pasa con las otras energías renovables que pueden requerir otra ubicación de un puerto, ¿cierto? Más cercano a la zona norte de Chile, porque hay gran inversión solar, o en otras zonas. Pero se nos olvida las tecnológicas. Yo quiero saber, ¿qué opina Elon Musk de este puerto? Puede tener algunos intereses porque hay grandes capitales de los grandes magnates de las tecnologías que superan los presupuestos de los gobiernos y sus intereses pueden estar en otros lugares, diciendo, mira, a mí no me conviene que haya un puerto chino que pueda desarrollar tecnología tal vez vinculado a esto cuando mis intereses son que me compren mi tecnología y que no lleguen, por ejemplo, los vehículos eléctricos de China, sino que estén los que yo hago. O el desarrollo de las tecnologías que yo tengo y vamos a ver cómo podemos poner un poquito de trabas para que este puerto no llegue a construirse. Podríamos tener un actor medio escondido que no esté muy de acuerdo con que esto pueda suceder. Así que sigamos especulando, pero escuchemos lo que dice Polo Monzón. Industrial, hablamos contigo acá de que nosotros, por decirlo en crudo, estamos exportando piedras. Digamos, es una exageración porque no es exactamente, pero digamos, no estamos pasando la mayor parte de nuestro mineral por refinerías. Entonces, si lo pasamos por refinerías, podríamos multiplicar nuestros ingresos, ¿no? Tenemos algunas refinerías, pero lo que pasa es que tenemos tanto producto que necesitamos más refinería. La minería ha sido un aporte importantísimo. Estás sacando una piedra y terminas vendiendo un concentrado de valor. Pero con una refinería con Chancay como eje, y yo cuando pensamos en Chancay y el Callao, como un todo integrado a largo plazo, mediano plazo. Y significa poner refinerías en el norte, que es la importante, porque la pones en Cajamarca, para traer todo el mineral que sale de Cajamarca, la pones en la costa, haces un cabotaje. Hemos medido toda la inversión que hay que hacer del cabotaje a Chancay, que son casi 1.500 millones de dólares. Entonces integras, comienzas a cambiar el eje. No, pero eso nos va a cambiar. Y aquí puede haber otro interesado, ¿eh? El proteccionismo ecológico, pueden haber muy buenas intenciones de grupos ecológicos de proteger la biodiversidad vinculada al mar, porque los enemigos número uno, estos son los productores extractivos, ¿cierto? La minería es un enemigo del medio ambiente para grupos ecológicos de todos los niveles, más conservadores, más duros, y puede ser que no quieren que exista esta intervención y que miren con resquemor que la instalación de este puerto va a perjudicar gravemente al desarrollo ecológico, la mantención, a veces sin que la mano del hombre interactúe con estos enclaves biológicos marinos, por ejemplo, o que tiene que ver también con el desarrollo de la flora y fauna del territorio. Entonces podría ser otro interés que podría decir, no, sabes que no, el puerto de Chancay va a dañar el ecosistema. Sigamos viendo quién más podría estar interesado en que no funcionara el puerto. La vida, Polo. Totalmente. Es decir, es como que, como dicen, se nos apareció la Virgen. O sea, estamos en medio de problemas con unos políticos que dan vergüenza y tenemos la oportunidad como país que nadie tiene. O sea, no solo porque tenemos productos, etcétera, sino tenemos la puerta de ingreso al gran mercado, ¿no? Y en medio de todo esto, de la renuncia del premier anterior, del problema actual de la presidente, y sale un señor en medio de todo eso y en contra de la voluntad de la mayoría de peruanos, porque hay hasta un estudio de encuesta de mercado que la mayoría de gente está concientizada de la importancia del puerto, emite pues una norma sin pensar en lo que significa y lo que puede parar. Ahora, Y ahí yo creo que podría estar el problema, y uno a veces tiene estas teorías conspirativas, ¿cierto? Y podría estar el problema ahí, en que hay una persona que tuvo una cuota de poder y dictó una norma para decir, ¿sabes qué? Yo tengo la capacidad de tener esto porque acabo de evaluar lo que hicieron los otros y no está bien, y yo quiero demostrar que tengo el poder y voy a dictar esta norma y hacer esta fiscalización. Podría también tener otros intereses. El decir, mira, yo después de este gobierno no voy a tener trabajo y sería importante el poder lograr colocarme en alguna empresa de las del megapuerto o de este gran consorcio y voy a dar una muestra de que yo tengo una llave que podría esto detenerlo y para ver si me colocan en algún lugar. Esto ya ha pasado. En Chile tenemos una senadora
que representaba supuestamente los intereses de la ciudadanía y después comenzó a trabajar después de ser senadora para una de las empresas de las cuales legislaba, ¿cierto? Y ahora quiere ser candidata presidencial, o sea, la frescura es enorme. Entonces puede ser ese ego. Los que somos pymes lo hemos vivido, ¿cierto? Que alguien nos pide una mascada, una mordida, o porque tiene poder, nos quiere frenar nuestro proyecto y a veces solo por envidia, ¿eh? Sigamos viendo, es una alternativa que no tenemos que dejar de tener a la vista. Que haya solo ego de una persona para detener este proyecto. Tú has, en coordinación con la gobernadora regional de Lima Provincias, que yo creo que se ha dado cuenta de lo que tiene en las manos, la posibilidad de lo que tiene en las manos, y hicieron un planteamiento para enfrentar todo lo pendiente alrededor del puerto de Chancay, es decir, todo esto que tú has descrito que hay que hacer. O sea, para que el puerto funcione como el megapuerto, como lo que debería funcionar, tienes que resolver problemas de agua, alcantarillado, vivienda, salud, educación, infraestructura vial, porque eso va a ser una concentración y un movimiento pero impresionante de containers, camiones y gente entrando y saliendo, va a ser una cosa bárbara. Pero tenemos que... Ah, miren, y no es menor, ¿eh? Porque pueden haber alcaldes, gobernadores, intendentes, dependiendo de la estructura que tengan en el territorio, que digan, sí, se va a hacer un puerto, va a haber mucho beneficio para el país, pero a mí me dejan los problemas. Va a haber problemas de inseguridad, de basura, de tráfico, no voy a tener los servicios para estas personas, y yo no estoy viendo que tenga una retribución. Esto pasa en Chile. Las ciudades que están vinculadas a la minería, el costo de la vida es altísimo, y la inseguridad también. Y por lo tanto, los municipios no reciben lo que recibe Chile en general con esta ganancia que tiene la minería. Y pasa en mi región, yo estoy en la región de la Araucanía, que hay grandes forestales que deterioran el medio ambiente y el clima social, y sucede que nosotros no vemos ni siquiera impuestos ni ingresos de ellos. De hecho, es muy bajo el aporte que recibe mi región respecto a las forestales, por ejemplo. Entonces podría estar sucediendo que estén viendo las autoridades locales de que, oye, van a construir esta obra, sí, muy bien para las arcas fiscales nacionales, pero sucede que a mí me dejan los problemas y no me aportan, y vamos a poner este problema o tratar de influir de tal forma de que mejoren las condiciones de los aportes que van a hacer para el desarrollo de todas las externalidades que va a tener el puerto. Entonces eso también es relevante. Sigamos viendo. Que estar listos para eso. Ha salido un decreto. Ayer, ¿no es cierto? Ayer ha salido un decreto que nombra, como todo esto tiene que ver con el desarrollo social, nombran al MIS como coordinador de un grupo que involucra a casi el 80% de los ministerios y donde involucra a cada uno de los ministros para que se desarrolle a partir de ello el gran modelo integrado del cual estamos hablando. Ahora, a ese decreto hay que sumarle dos cosas importantes. Uno es, si nosotros dejamos esto en manos de que funcione en automático en el gobierno, no va a suceder. Sabemos las limitaciones que tenemos burocráticas. Entonces, nosotros recomendamos que hay que tener no un G2G, que es salida, gobierno a gobierno. No, que es salida de dinero del Estado peruano, sino más pensando en un PMO, un Project Manager, que puede ser un gobierno también, pero que hace el proyecto y que atrae inversiones para desarrollar estos productos y además... También puede ser una estrategia del gobierno entendiendo de que, oye, calculamos el puerto, pero no calculamos las externalidades, o no lo calculó el gobierno anterior, y por lo tanto tenemos que ver que vamos a tener el puerto, pero aprovechemos esta situación para ampliarlo y tratemos de hacer esta estructura nueva para poder atraer otros capitales y detengamos un poco esto a la espera de que se solucione este problema o que tal vez otros inversores chinos aporten o el gobierno chino aporte, pero ojo, podrían aburrirse y decir, no, sabe que hay mucho problema, no hemos otro lado. Si ellos tienen la llave, pero también la burocracia, pues, no puede demorar todo esto porque se tiene que inaugurar en noviembre con la PEC, sería un hito muy importante. Tengan la certeza que en la PEC, donde está Chile, van a ir los gobiernos y varios van a estar interesados en esto, los grupos de inversión, los fondos de inversión. Yo estaba mirando desde el punto de vista académico todo lo que significa el desarrollo de nuevas tecnologías en las universidades, en a potenciar. El Perú va a necesitar más mano de obra especializada que no la tiene toda el Perú y van a ser un polo que va a atraer a más personas y va a haber algún desarrollo, porque todo esto puede tener desarrollo en financiamiento, ¿cierto? Que pasa
con los nuevos mercados de valores, las nuevas tecnologías. Entonces va a ser importante el desarrollo del puerto. Entonces uno no entiende desde afuera, bueno, ¿y qué pasó? No sé, iba a inaugurar y ahora está este problema. Sigamos viendo. Trae el capital. O sea, si es necesario traer un préstamo lo trae y lo trae a bajo interés, 3%, 4%. Y pueden estar esperando que el Banco Chino Internacional se ponga con un préstamo. Ojo con los préstamos de los chinos. Y con eso se genera el capital semilla de esto y se atraen todas las inversiones. Eso es un elemento importantísimo porque tendría vida propia y funcionaría. Claro, el tema Apolo, tenemos que ir terminando por hoy, lamentablemente lo del el mensaje de Gustavo Adriancén nos ha quitado tiempo, pero hay que ponerse las pilas, como se dice. O sea, el puerto se va a inaugurar en noviembre. Por eso en el escenario, además de la PEC, el mundo entero va a estar mirando cómo en el Perú se inaugura un megapuerto que va a unir Sudamérica y a través de Sudamérica el mundo con el Oriente, con el más grande mercado. Lo que Miki Vega decía, ahí se realiza el comercio mundial ahora, la mayor parte. 75%. Pero lo que te trato de decir es, eso es por lo que tú dices, la premura. Si tratamos que pasen por nos vamos a demorar seguro 20 años, 15 años. Ya, ahí lo que tienen que hacer es que tienen que mejorar el nivel burocrático y darle teléfono directo con los ministros, que cualquiera de los proyectos, entre eso esta traba portuaria que tienen, se resuelve inmediatamente. No es que tenemos otras cosas que resolver, no es esto lo más importante que tienen, es lo más relevante que hay. O sea, esto no lo puede ver un funcionario de media. O sea, aquí debiera. Yo no sé si en los ministerios que están vinculados a Puerto Chancay hay unidades que digan Puerto Chancay. O sea, aquí se produce un problema de accidente laboral en Puerto Chancay, lo atienden inmediatamente. Se produce un problema, un requerimiento de inversiones, permisos, ampliaciones de proyectos, hay una unidad especial. Porque no pueden demorarse. No pueden demorarse porque la historia de Latinoamérica está llena de buenas intenciones de proyectos detenidos por nuestra burocracia y que no se llegan a concretizar y perdemos, ¿cierto? Perdemos en ese desarrollo y tienen una oportunidad única. No les vaya a pasar lo que nos pasó con el salitre, no les vaya a pasar lo que ya estamos sintiendo el golpe del cobre, otro nuevo desarrollo tecnológico. Ya vamos, está bien, estamos llegando con el litio, pero capaz que ya cuando estemos desarrollando el litio, ya el litio no la lleve y sean otras las energías. Entonces, tienen que ponerle acelerador a todo esto. Claro, cumplir con la ley, pero en tiempos prudentes, pues, ¿cierto? Y poniendo todo para que esto se desarrolle y lo puedan inaugurar. Con suerte 10. Y haremos todo desordenado y no haremos lo que queremos hacer. Eso es uno, pero hay otro elemento más para cerrar, porque estás pidiendo cerrar, que hay que sumarle. Entonces, se ha conseguido este decreto, hay que plantear esto del PMO, y tercero, lo que hay que hacer es hacer un fast track de permisos. O sea, los permisos que estén involucrados para hacer esto pasan por un proceso de fast track. Claro, que no tiene, que esos permisos, que son unos trámites engorrosos que te pueden demorar 3 años. Y que después pueden que demoren 3 meses, pues, y que hagan lo mismo, que trabajen sobre tiempo, que no duerman, que trabajen los fines de semana. Y que después te retroceden ellos mismos sobre el permiso que dieron. No, esto es un fast track, se dio y funciona. Este es el caso. Oye, los que somos pymes hemos sufrido esto, ¿cierto? Que damos un servicio público, nos dicen, no, es que le falta para inaugurar su restaurante esto otro, o abrir su oficina, o su emprendimiento esto. Uno vuelve con los papeles y otro funcionario dice, no, es que es otro requerimiento, está mal lo que le pidieron porque hay que hacer otro, desarme lo que es. Y uno está esperando una fecha importante, me imagino un restaurante estará esperando inaugurar antes de la temporada de turismo, antes de una fiesta, o un emprendimiento está esperando algo que le va a llegar para poder venderlo, y lo demoran, que uno no sabe si es antojadizo, es desidia, o es el interés de que, ¿por qué te va a ir bien a ti si yo estoy aquí encerrado en una oficina? ¿Cierto? Entonces no, pues ven, como muy bien en fast track, ¿cierto? Hagan un procedimiento especial para esto. Aceleren todo, ¿cierto? Y si efectivamente es funcionario va a tener que trabajar más, le pagarán más, contratarán más gente, y los parlamentarios se quedarán toda la noche para legislar, para que estas leyes rápidas salgan y se modifiquen los cuerpos legislativos para que los proyectos vayan, cumplan con las normas, fiscalicen bien. No va a poder un fiscalizador, van a haber más, que vayan, hagan barrido, ya está todo chequeado, vamos, sigamos, y vamos a cortar luego la cinta. O sea, no pueden demorarse tanto, sino van a estar confabulando contra la posibilidad de hacer un salto al desarrollo. O sea, se van a pisar la cola, como diríamos nosotros. Ustedes mismos van a hacer la traba. No puede ser.
hacer esto, ya. La decisión. Entonces, dejémonos de estar discutiendo por cosas pequeñas, vamos a discutir la cosa grande acá, vamos a hacerlo, vamos a tomar las decisiones. Ahorita están en el Congreso, que la tomen y la digan, y esto se hace, esto nos cambia. 5 puntos del PBI, porque no es solo las inversiones, sino lo que producen estas inversiones en capitales que se mueven, etcétera, etcétera, y más de 400.000 empleos nuevos para gente que necesita, que significan 2 millones de peruanos viviendo mejor. Eso es lo que... Bueno, y ahí tenemos, pues, ya tenemos varios actores que podrían estar confabulando contra la inauguración de Chancay. Pero yo creo que va entre la hipótesis de que hay torpeza burocrática, hay una persona que tal vez toma esta decisión para darse un gusto o arreglarse en el futuro, y tal vez algunos intereses que están corriendo para que este proyecto se haga en otro lado o se haga en el Perú, pero con otros participantes que no sean los chinos. Así que el interés mío es que este proyecto se desarrolle. Uno entiende que más allá de los chauvinismos nacionalistas, a Chile le va a convenir el desarrollo del norte chileno, porque va a tener un puerto muy cercano de envergadura, porque también nosotros vamos a aportar con nuestro conocimiento en algunas áreas que el Perú no lo tiene, el empleo para mucha gente, ¿cierto? El que podamos tener infraestructura que corresponda, y no, es un buen proyecto, así que a ponerse las pilas y a ver qué sucede con esto. Bueno, y esa era la reacción que quería hacer, que era en cierta medida ver qué sucede con esto de la detención que está teniendo por un requerimiento de la Autoridad Portuaria del Perú, el puerto de Chancay del consorcio COSCO Shipping, y especular un poco de quién puede tener interés en que esto no funcione, porque uno desde afuera diría, si este puerto estuviera en Chile, estaríamos nosotros interesados en que funcionara, porque ya vieron la cantidad de empleo que va a dar, el desarrollo que va a tener los lugares, pero dándole una mirada más objetiva podría haber grupos internos o externos que quieren que este puerto no surja. Entonces les pido que me comenten y especulen, ¿quién creen ustedes que está detrás de esta detención? Y efectivamente, ¿a quién va a perjudicar o a quiénes va a mejorarle la vida o les va a ayudar en el desarrollo? Así que muchas gracias por ver el video, les pido que comenten y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar.